Hola familia, como ya saben, mi hobby es escribir canciones y en este caso me tocó escribir e interpretar la canción que escuchan de fondo. Si quieren escucharla completa, se las dejo en la descripción de este video. Y por favor, apóyenme con una visita, un like o un comentario. Sin más, comenzamos. La captura. Lo que voy a contar sucedió en el año 2007 en una ciudad del estado de Sonora. Omitiré el nombre porque en aquel entonces yo era policía. En aquellos años, la ciudad y gran parte del territorio estatal se encontraban bajo el dominio del cártel de Sinaloa. Sin embargo, surgió un problema considerable. El cártel del Golfo estaba enviando a sus miembros para disputar el control de la plaza. Esta situación desencadenaba enfrentamientos violentos que resultaban en decenas de muertes semanales. El escenario era tenso y peligroso, con una constante rivalidad entre estos poderosos grupos delictivos. La lucha por el dominio territorial generaba un clima de violencia e inseguridad en la ciudad. La población se encontraba atrapada en medio de este conflicto, siendo testigos de enfrentamientos y el derramamiento de sangre que ocurría con frecuencia. Nosotros, la policía, evidentemente formábamos parte de la nómina del cártel de Sinaloa. Por lo tanto, ya sabíamos cómo actuar ante llamadas sobre disparos y similares. Había colonias y sectores de la ciudad donde no podíamos entrar sin importar cuántas llamadas recibiéramos. Una madrugada recibimos varias llamadas que reportaban algo muy extraño. Esas llamadas informaban sobre movimientos inusuales y desconcertantes ruidos que provenían de un cementerio. Sabíamos que a veces las ejecuciones masivas podían darse en lugares al azar, pero nunca antes habían elegido un cementerio para hacerlo. Nuestro jefe llamó a alguien para informar de las llamadas que habíamos recibido y preguntó si podíamos acudir al lugar. Esa persona dijo que el cártel no tenía nada que ver, que fuéramos al cementerio a revisar qué estaba pasando y que los mantuviéramos informados. Yo y otros dos compañeros subimos a una patrulla y salimos hacia el cementerio. En el trayecto, uno de los compañeros bromeó diciendo que a lo mejor los muertos se estaban saliendo de sus tumbas. Una vez en el lugar, fuimos recibidos por un hedor penetrante y repulsivo. Era inusual que el cementerio desprendiera un olor tan desagradable. Nos acercamos a las personas que se habían congregado cerca de la entrada principal, pero no pudieron brindarnos información útil. Solo nos comentaron que habían escuchado ruidos y que, a pesar de haber llamado al vigilante a gritos, este no se había acercado al portón. Abrimos el portón por la fuerza. Uno de los compañeros se quedó ahí en la entrada para que la gente no se fuera a meter. Yo y un compañero, con arma y linterna en mano, fuimos a recorrer el cementerio. Mientras avanzábamos entre las hojas secas y el polvo, en más de una ocasión escuchamos crujidos y movimientos. A pesar de iluminar en todas direcciones, no podíamos encontrar nada que explicara tanto los sonidos inquietantes como el repugnante olor. Nos estábamos poniendo tensos. Continuamos avanzando, paso a paso, con cuidado y cautela. De pronto, escuchamos el claro sonido de un animal. Era similar al que hacen los perros cuando están comiendo. Avisamos por radio que se trataba de un perro. Eso, aunque eran buenas noticias, no dejaba de ser peligroso, porque un perro enojado puede ser igual de letal que una bala. Nos dirigimos hacia la dirección de la que provenía el sonido, y cuando creímos estar lo suficientemente cerca, mi compañero echó el linternazo para ver al perro. En efecto, lo que estaba a 6 metros por delante de nosotros era un canino, pero no era normal, o por lo menos no parecía serlo. Medía como medio metro de alto, más de 1,5 metros de hocico a cola y, por la robustez, se veía que pesaba casi 100 kilos. Su pelaje se veía grueso, mayormente de color gris con manchas de tonalidad guinda. Ya que pudimos ver al animal, le pedí al compañero que apagara su linterna para evitar llamar su atención.
Consideramos la posibilidad de eliminar a la criatura de manera rápida y sencilla, pero luego se nos ocurrió una idea diferente. Podríamos ofrecerla como regalo al jefe de la plaza, ya que tenía una predilección por animales exóticos y solía recompensar generosamente a aquellos que le presentaban especies interesantes. Mi compañero dijo que iría a conseguir algo para poder agarrar al canino, y yo me quedé vigilándolo. El canino todavía estaba comiendo. Mientras esperaba a que mi compañero regresara, tuve mi arma en la mano con el dedo en el gatillo, listo para matar al animal si es que era necesario. Mi compañero regresó con un saco y una cadena que traíamos en la parte trasera de la patrulla. Pensamos en dispararle cerca de las patas del ser para mantenerlo controlado. Posteriormente, cubriríamos su cabeza con el saco y asegurar sus extremidades con la cadena. De esta manera, esperábamos limitar su movilidad y reducir cualquier posible peligro que representara. De pronto, el animal giró su cabeza y nos miró directamente mientras nos gruñía. Yo solté varios disparos, haciendo que el animal retrocediera. Mi compañero empezó a rodear al canino, mientras yo estaba haciendo todo lo posible por llamar su atención. Cada que el animal quería desviar su mirada hacia el compañero, yo le soltaba un tiro bastante cerca de sus patas. Aquellos fueron los 3 minutos más tensos de mi vida. Finalmente, mi compañero, estando a espaldas del canino, logró aventarse sobre él, y aunque le fue imposible ponerle el costal en la cabeza, lo que hizo fue meterle parte del costal en el hocico para que no pudiera morder, ya que los dientes no eran una amenaza. Rápidamente fui y le amarré las patas con la cadena. Todo esto pasó en cuestión de segundos. Ya con el animal amordazado y encadenado, nos pusimos a revisar qué era lo que olía tan mal, porque no era el canino. Resultó que el canino estaba devorando un montón de partes humanas. Había una gran cantidad dispersa por el área. Al examinar detenidamente, encontramos un tambo tirado a pocos metros que contenía aún más restos humanos. Junto al tambo yacía el cuerpo del vigilante del cementerio, al cual le faltaba una pierna. Sacamos a rastras al animal y lo metimos en la cajuela de la patrulla. De ahí nos fuimos directo a la estación sin contestar ninguna de las preguntas de la gente. Dejamos todo en el panteón tal como lo encontramos para que no fueran a pensar que nosotros habíamos matado al velador. Estando en la estación, le comentamos todo a nuestro jefe. Él y otros compañeros fueron a la cajuela de la patrulla para ver al animal. Le comentamos que se lo queríamos llevar como regalo al jefe de la plaza, y él estuvo de acuerdo. Le marcó por teléfono y le comentó que teníamos un regalo para llevarle. No le dijo de lo que se trataba, pero le aseguró que le iba a gustar. Para este punto ya se le había informado al cártel del tambo lleno de partes humanas. Mis 2 compañeros y yo dejamos la estación y fuimos hasta el lugar que nos citó el jefe de la plaza. Estaba a 40 minutos. Era un lugar en la carretera. Ellos llegaron como a las 4 de la mañana. Nos revisaron y nos pidieron que nos alejáramos de la patrulla. Les dijimos que abrieran la cajuela, que ahí dentro estaba el regalo para el patrón. Ellos abrieron la cajuela. Nosotros estábamos esperando que nos preguntaran qué era ese animal tan raro, pero la pregunta que recibimos fue: ¿y este güey quién es? Yo me quedé mudo. Uno de mis compañeros le dijo: lo agarramos en el panteón. La gente del cártel lo sacó de la cajuela de la patrulla. Era un señor de 45 años. Estaba amordazado con el costal y tenía las manos y pies encadenados. No había ningún animal ahí. No entendí nada de lo que estaba sucediendo. Mi compañero volvió a hablar. Ese hombre trabaja para el Golfo. Ahí se lo traemos para que lo hagan cantar. El señor que estaba encadenado tenía una cara de miedo brutal. Uno de los que se bajó nos entregó un fajo de billetes. Ya que se fueron, subimos a la patrulla y nos fuimos. Mientras uno contaba el dinero, yo pregunté qué era lo que había pasado. Agarramos a un nahual. Eso fue lo que escuché del que iba manejando.
También dijo que, de no ser por él, nos hubieran matado a todos. Me recalcó que tanto yo como el otro compañero nos habíamos quedado callados y que cuando esa gente hace preguntas había que responderles aunque fuera con mentiras. El dinero lo dividimos en 4, para nosotros 3 y para nuestro jefe en la policía. Cuando volví a casa, llevaba en la bolsa del pantalón $1000. Cuidando trenes. Fue en el año 2006 cuando me encontré en una situación increíblemente complicada. Tuve un momento de crisis muy fuerte. Me despidieron de mi empleo de un día para el otro. Me sumergí en semanas interminables de búsqueda de trabajo sin éxito. Cada día mi frustración iba creciendo más y más. Empezaba a desesperarme. Los recibos seguían llegando y las deudas seguían creciendo. El estrés me acompañaba a todas partes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, yo cada vez consideraba más el hecho de terminar con mi vida. Entonces, el conocido de un conocido me comentó que él tenía un amigo que cuidaba una especie de deshuesadero de trenes y que hacía falta una persona que vigilara el lugar durante la noche. Cuando acepté el trabajo de guardia nocturno en el depósito de trenes abandonados, pensé que sería una tarea tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, la oscuridad de la noche y el silencio sepulcral que envuelve el lugar han convertido mis noches en una experiencia escalofriante. El primer día, al llegar al depósito, me impresionó la magnitud del lugar. Una amplia extensión de vías férreas se perdía en la distancia, flanqueada por vagones oxidados y locomotoras en desuso. Las luces tenues iluminaban apenas el paisaje, y el aire denso estaba impregnado de olor a metal y abandono. Al llegar al lugar acordado, me encontré con un lugar que me hizo dudar de la decisión que había tomado. Tenía una pinta malísima. Me entregaron las llaves y una linterna, y en ese instante comprendí lo que me esperaba. Estaría completamente solo durante toda la noche en un lugar que, a simple vista, era fácil deducir que era peligroso. Evidentemente sabía que iba a estar solo, pero creo que no lo había asimilado del todo. Aparte de mí, había otro guardia, pero él trabajaba durante el día. A medida que avanzaba la noche, los sonidos de mis propios pasos se volvían ensordecedores en la quietud. Cada chirrido y cada crujido provocado por el viento impactado sobre los metales oxidados retumbaban en mis oídos. Con el pasar de los días y las semanas, empecé a notar cosas extrañas. A menudo escuchaba eco de los pasos distantes o murmullos indistinguibles, aunque sabía que no había nadie más allí. En más de una ocasión vi sombras que se movían entre los vagones y desaparecían antes de que pudiera enfocar la vista. La sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Mi nerviosismo creció con cada noche que pasaba. Una noche, mientras caminaba por el área en donde viejas vías estaban amontonadas, vislumbré una luz tenue que parpadeaba en el interior de uno de los vagones. Intrigado y después de agarrar una piedra grande, me acerqué con cautela. La puerta oxidada se abrió con un chirrido desgarrador y una ráfaga de aire frío me golpeó en el rostro. Entré al vagón solo para ver que no había nadie en su interior. Pero luego de alumbrar por segunda vez, noté una vieja radio que emitía un zumbido estático. Cuando la levanté, debajo de la radio estaba una fotografía en sepia. Era una imagen antigua de un grupo de personas, pero sus rostros estaban desenfocados y distorsionados. Recogí la fotografía y salí del vagón llevándome ambos objetos. El viento frío soplaba con fuerza, silbando a través de las rendijas del vagón. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar el entorno, creando sombras alargadas. Mientras caminaba de regreso a la cabina para cubrirme un poco del frío, me puse a mirar la vieja fotografía. Aunque los rostros estaban distorsionados y algo difuminados, aún se podía apreciar un poco que las personas plasmadas en la foto estaban sonriendo. Estando dentro de la cabina, la radio dejó de hacer estática y empezó a emitir otros sonidos, como si alguien estuviera intentando establecer comunicación. Dejé la radio y la fotografía sobre un mueble que estaba ahí. Agarré mi termo y tomé un poco de café mientras miraba a través de la ventanilla.
El vidrio estaba un poco empañado debido al frío. Entonces, sobre el vidrio se marcó una mano. En el mismo momento que se marcó esa mano, la radio hizo un ruido muy fuerte y muy agudo. Desvié mi mirada de la ventanilla para intentar silenciar ese ruido que me aturdía. En cuanto lo hice, alguien golpeó la ventana y escuché que dijeron: «Hey, oiga, aquí afuera». Rápidamente regresé la mirada y ya tampoco era una mano la que estaba plasmada sobre el vidrio, sino que eran dos manos. Mis ojos se clavaron en el cristal, concentrados en cada detalle que se reflejaba. En ese breve instante, una imagen inquietante capturó mi atención y me hizo contener el aliento. Una figura humana se aproximaba corriendo a toda velocidad, pero lo que más me estremeció fue su rostro completamente deformado de una manera horrible. Una fría sensación casi me deja inmóvil, pero lo bueno fue que mi cuerpo respondió a tiempo. Me agaché rápido. Escuché cómo la persona se impactó contra el vidrio y lo agrietó. Permanecí agachado. Con el fin de recobrar la compostura y reunir la valentía necesaria, conté mentalmente hasta 10. Una vez que llegué al 10, me puse de pie con cautela. No alcancé a percibir nada que me indicara que pudiera haber alguna persona en los alrededores. Sin embargo, fue en el cristal donde se plasmó la impactante evidencia de lo que había visto. Allí, entremezclado entre las huellas de las dos manos, quedó marcada la imagen del rostro deformado que había visto correr hacia mí. Ni siquiera me había dado cuenta de que la radio ya no hacía ese ruido irritante. Salí un momento de la cabina. La radio la aventé con todas mis fuerzas lo más lejos posible y la fotografía la rompí. Después regresé al interior de la cabina y ahí me quedé todo lo que restó de mi turno. Cuando el otro guardia finalmente llegó, poco después de las 6 de la mañana, me saludó con su pregunta rutinaria sobre cómo había sido la noche. Era una pregunta que él me hacía siempre. Le relaté sobre la extraña transmisión de radio, las huellas de manos marcadas en el cristal y sobre la figura del rostro deformado. Mi compañero guardia compartió conmigo que todos los que habían ocupado este puesto antes que yo habían enfrentado situaciones similares. Esos eventos extraños eran el motivo por el cual los relevos eran frecuentes y los guardias nocturnos no duraban mucho tiempo. Me contó que la explicación era que algunos de los vagones que cuidábamos habían sufrido accidentes y algunos otros se habían visto envueltos en muertes de personas. Algunos habían estado en descarrilamientos, otros habían aplastado autos. Además, mencionó que algunos de estos vagones eran reliquias de la época de la Revolución, lo que implicaba estaban cargados de la energía de muerte que provocaba la guerra. Había batallado tanto para encontrar trabajo que no podía darme el lujo de abandonar el que tenía solo por unos cuantos fantasmas. Así que continué trabajando en ese lugar hasta que un amigo puso un negocio de comida y me fui a ayudarlo. Post-mortem. Hace muchos años trabajé un tiempo como médico forense. Vi cosas atroces, horrendas, que de solo contarlas sin detalles podría horrorizar a más de uno. Muy al principio, sobre todo cuando era novato, en varias ocasiones me quedé impactado, aunque no tanto por los cadáveres en sí, sino por el estado en el que yo los recibía. En ocasiones, dicho estado era repugnante. Lo digo sin intención de faltar al respeto. Allá por el 2009, sin pedirlo ni quererlo, me vi involucrado en una situación que de ninguna forma se puede catalogar ni como medianamente normal. Una noche tormentosa llegó el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años. La información era que el cuerpo había sido descubierto por un hombre que estaba intentando sacar peces del río. Tomando en consideración este dato y el hecho de que había estado sumergido en el agua, no fue difícil suponer que habían transcurrido al menos 3 días desde el fallecimiento. De no haber sabido sobre el contacto con el agua, habría estimado que la persona llevaba al menos 2 semanas sin vida. Esto se debe a que la humedad y, especialmente, el agua, aceleran significativamente el proceso de descomposición. Mi labor consistía, como de costumbre, en identificar la causa de la muerte.
proporcionar una estimación aproximada del momento del fallecimiento y brindar detalles adicionales. Nada especial, lo que hace cualquier médico forense, así que me puse a trabajar sin demora. Resulta pertinente resaltar, en primer lugar, la apariencia física del difunto. Su tez era notablemente morena, y sus cabellos negros ondulados llegaban a cubrir su nuca. Sus ojos eran de un profundo tono marrón. Además, poseía abundante vello en las cejas, mientras que su nariz mostraba una ligera curvatura. Su mentón era pronunciado y unos labios notablemente gruesos. Era un individuo extremadamente delgado con una estatura de aproximadamente 1,70 m. Parecía ser originario de Medio Oriente. La primera interrogante que surgió en mi mente fue: ¿qué lleva a alguien de esa región del mundo a ser encontrado sin vida en un río de Veracruz? Al examinar detenidamente el cuerpo, pude identificar diversas heridas lacerantes tanto en manos como en pies. Esas heridas tenían diminutos fragmentos de madera y, sorprendentemente, incluso virutas metálicas en su proximidad. También encontré una herida que cruzaba en dirección diagonal desde el hombro izquierdo hasta el muslo derecho. El hombro derecho presentaba una dislocación evidente y encontré numerosas perforaciones minúsculas en toda la cabeza. Todo aquello sugería la posibilidad de un trauma físico previo, posiblemente relacionado con objetos o superficies contundentes que habían dejado su marca en la piel del fallecido. Mientras continuaba con mi labor, presencié cómo la mano del difunto comenzó a temblar. Aunque a primera vista podría considerarse un movimiento post-mortem, resulta relevante destacar que este tipo de movimientos solo ocurren durante las primeras 24 horas posteriores al fallecimiento. Mi mentor me había enseñado que cuando un cuerpo presentaba movimientos post-mortem, era necesario permitir que estos ocurrieran sin intervenir. Por lo tanto, mientras la mano del cadáver seguía temblando, me dirigí a la mesa para tomar un sorbo de agua de mi botella. En ese instante quedé de espaldas al cuerpo. Cuando me giré para seguir trabajando, noté que el cadáver tenía la cabeza cargada hacia un costado, siendo que momentos antes su cabeza estaba apuntando hacia arriba. En ese preciso instante, la cabeza comenzó a temblar de manera similar como lo había hecho la mano. Poco después, todo el cuerpo se convulsionó de manera intensa, hasta el punto en que el cadáver se precipitó al suelo. Sin pensarlo dos veces, abandoné la sala a toda prisa, sin siquiera considerar intentar levantar al difunto. Me dirigí a buscar a mi jefe y, al llegar a su oficina, noté que se encontraba en medio de una reunión con varias personas. Estos individuos vestían trajes y corbatas, destacándose por grandes cruces que colgaban de sus cuellos. Uno de ellos sostenía una Biblia entre sus manos. Mi jefe les informó que yo era el responsable de haber recibido el cuerpo para su examen. Pregunté qué era lo que estaba pasando, pero esos hombres me comentaron que mientras menos supiera, era mejor para mí. Después, mi jefe solicitó que los caballeros me acompañaran a la sala donde se encontraba el cuerpo. Yo no deseaba volver a entrar allí, pero al menos no estaría solo. Además, aquellos hombres que me acompañaban parecían estar familiarizados con la situación del cadáver, lo cual de alguna manera disminuía ligeramente mi nerviosismo. Al ingresar a la sala, noté que el cuerpo ya no yacía en el suelo. Había un rastro de sangre que conducía hasta una esquina de la habitación. En dicha esquina estaba el cadáver, pero en vez de estar en posición horizontal, ahora se encontraba sentado apoyado contra la pared. Los hombres me pidieron que no me acercara al cuerpo, que ellos se harían cargo. Los sujetos se fueron acercando poco a poco al cadáver. Ellos llegaron hasta el cuerpo, lo alzaron para ponerlo de pie y se lo llevaron. Yo me quedé completamente atónito porque el cadáver, a pesar de que iba con los pies arrastrando, me daba la impresión de que intentaba dar pasos. Sé que esos hombres le contaron a mi jefe todo con lujo de detalle, pero él a mí nunca me dio ningún tipo de explicación. Escaleras.
Llevo 18 años trabajando como guardia de seguridad y hay un turno en particular que nunca podré olvidar. Fue en uno de los primeros supermercados en los que estuve durante el turno de la noche. Antes de comenzar mi ronda de vigilancia, decidí hacer una parada rápida en el baño. Este se encontraba en la planta de arriba junto al comedor de los empleados. Subí las escaleras y entré al baño para hacer mis necesidades. Mientras me lavaba las manos, escuché el sonido de una televisión encendiéndose en el comedor. Al principio pensé que podría ser la muchacha de limpieza que había llegado temprano, pero cuando salí del baño y miré hacia el comedor, no había nadie allí. Me acerqué a la televisión y la apagué. Lo dejé de lado y proseguí a realizar mis correspondientes actividades. Mientras realizaba mi ronda de vigilancia, llegué al área de la cocina y de repente escuché un estruendo. Un sartén se había caído al suelo, lo cual me sorprendió. Luego, una cuchara se deslizó de manera inexplicable de su lugar y cayó al suelo. Luego otra cuchara y otra más. Parecía que los utensilios se movían por su cuenta en contra de toda lógica. Me quedé viendo un vaso de vidrio que se deslizaba por el borde de la encimera. Cuando impactó contra el suelo, esperaba que se rompiera en 1000 pedazos, pero en cambio rebotó y en pleno aire se hizo añicos. Justo después de presenciar ese extraño evento, una sombra fugaz pasó velozmente sobre mí y desapareció antes de que pudiera seguir su trayectoria con la mirada. Inmediatamente me comuniqué con mi compañero a través del radio y le conté lo que había ocurrido. Para mi sorpresa, él parecía familiarizado con tales sucesos. Me aconsejó que no hiciera nada al respecto, solo debía tomar nota de todo en mi reporte de actividades, como si esto sucediera con regularidad. Continué mi recorrido hasta que llegué al pasillo 12, que era donde se exhibían todos los productos congelados. Desde allí tenía una visión parcial de las escaleras que conducían al comedor. De reojo percibí un movimiento en estas. Alguien parecía estar subiendo. Pensé que podrían ser los trabajadores encargados de reabastecer los pasillos durante la noche. En un primer vistazo rápido, me pareció distinguir que esta persona no llevaba puesto el uniforme, algo que yo debía supervisar y hacer cumplir en todo momento. Volteé de nuevo para confirmar lo del uniforme, pero la persona ya había salido de mi vista. Decidí subir las escaleras para informar al trabajador que debía colocarse el uniforme correspondiente. No pretendía interrumpirlo en el baño, así que opté por esperar afuera hasta que saliera. Pasaron 15 minutos y nadie salía del baño. Intrigado, decidí entrar, pero para mi sorpresa no había nadie en el interior. Volví a piso y continué mi recorrido por el área de cajas registradoras. Mientras caminaba junto a la caja número 8, percibí un sonido similar al que hacen las teclas cuando los cajeros están cobrando a los clientes. Giré rápidamente en dirección al ruido, pero de repente un grito ensordecedor seguido de golpes resonaron desde las escaleras que conducían al comedor. Me apresuré hacia el lugar. Ahí había un trabajador que estaba en el suelo sobre un pequeño charco de sangre que emanaba de su cabeza. Otros empleados que escucharon el estruendo se acercaron también. Sin perder tiempo, marqué el número de emergencias para solicitar una ambulancia y también llamé al gerente para informarle de la situación. El trabajador herido intentaba decir algo, pero sus fuerzas se agotaban rápidamente. Me acerqué a él y, con voz débil, me dijo: «Nadie debe subir. Arriba está la muerte». En ese instante se desvaneció. El gerente llegó a la sucursal 10 minutos después. La ambulancia llegó pasados los 20 minutos. Mientras esperábamos, se palpaba una atmósfera de tensión y angustia en la tienda. No había más que pudiéramos hacer, salvo esperar a que el cuerpo sin vida del trabajador fuese retirado de las instalaciones. Casi eran las 4 de la madrugada cuando finalmente se llevaron el cadáver. Escribí meticulosamente una declaración detallando los eventos tal y como los presencié, y la firmé ante la mirada del gerente.
Se hicieron copias del documento y se entregaron a los paramédicos. Ellos le entregarían al forense para su debido proceso. El gerente, visiblemente preocupado, hizo 2 llamadas telefónicas. Una de ellas fue a Pérez, mi supervisor, y la otra parecía ser a alguien de las oficinas centrales del corporativo. Los detalles de esas conversaciones quedaron fuera de mi alcance. Se le informó a la familia del fallecido que su ser querido había sufrido un trágico accidente. Esa versión se respalda por las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, donde se observa claramente al trabajador cayendo por las escaleras. A pesar de la explicación oficial, las últimas palabras pronunciadas por el hombre antes de exhalar su último aliento dejaron una inquietante semilla de duda en mi mente. Me atormentaba la idea de que la sombra fugaz que presencié abandonando la cocina pudiera haber sido la responsable de la muerte de aquel trabajador. Conductor. Hace unos años, cuando aún trabajaba como un conductor para una empresa, viví una experiencia que aún recuerdo vívidamente. Mi labor implicaba transportar mercancía en un camión. En más de una ocasión me tocó conducir por más de 20 horas sin parar ni para ir al baño. Ya estaba a nada de tomar mis vacaciones. Solo me restaba cumplir con un último encargo antes de poder disfrutar de un merecido descanso. Era alrededor de las 2 de la madrugada cuando decidí hacer una parada en una gasolinera para cargar combustible. El lugar contaba con un parador que ofrecía comida, lo cual en ese momento me caía de perlas. Después de llenar el tanque de gasolina, estacioné el camión y fui a ver qué tenían ahí para comer. Estaba hambriento y cansado, así que decidí darme un pequeño capricho y pedí una hamburguesa de triple carne con una orden extra de papas preparadas con todo. Mientras esperaba, me tomé una Coca-Cola bien fría para calmar mi sed. Estuve más de media hora comiéndome mi hamburguesa. Ya casi para irme, fui al baño y luego volví al camión. Al subir a la cabina, percibí que varios de los clientes que se encontraban dentro del parador me miraban con atención. Al mirar por el espejo, me di cuenta que no me estaban viendo a mí, sino que miraban al despachador de gasolina que iba corriendo en dirección de mi camión. El despachador era un muchacho joven y decidí no arrancar el camión hasta que llegara conmigo. Cuando llegó, me preguntó hacia dónde iba yo. Pensando que él tal vez quería que le diera un aventón, le dije mi destino y el rumbo que tomaría. El despachador me intentó advertir sobre lo peligroso que era tomar esa ruta específica para los que conducíamos camiones y tráilers, pero yo de verdad no tenía tiempo para eso. Me urgía terminar el viaje para poder volver a mi casa y tomar mis vacaciones, por eso ni siquiera le presté atención. Decidí interrumpirlo encendiendo mi motor para que le quedara claro que estaba haciéndome perder el tiempo. Él se molestó con mi acción y volvió a su puesto. Mientras conducía por la oscura y solitaria carretera, tuve una sensación inesperada de desequilibrio. Por alguna razón, el peso de la carga parecía desplazarse de manera irregular, haciendo que el camión comenzara a zigzaguear peligrosamente. Me aferré con firmeza al volante. Luché para mantener el control. Lo bueno fue que, luego de varios segundos muy angustiantes, logré recuperar el control sobre el vehículo, enderezándolo en la carretera. Sin embargo, el camión se detuvo abruptamente, emitiendo un sonido mecánico preocupante. Me quedé varado en medio de la noche con un pedido retrasado y las consecuencias que esto implicaba. Bajé del camión para revisar qué era lo que había pasado, pero por más que busqué, no encontré ninguna falla. No estaba saliendo humo por ninguna parte. En eso, una luz intermitente roja empezó a iluminar mi camión. Pensé que podría tratarse de la policía, pero rápidamente lo descarté porque no había ninguna luz azul. También pensé en una ambulancia. Cerré el cofre y cuando me di la vuelta, vi que en la distancia había una puerta a la mitad de la carretera. Detrás de la puerta había humo y frente a la puerta estaba la silueta de una persona.
No se trataba de un humano porque la luz roja intermitente emanaba de esa silueta. Eso, lo que fuera, brillaba con un rojo brillante. Luego dejaba de brillar hasta quedarse oscuro, para después volver a brillar. Rápidamente subí al tráiler y lo encendí. Pude hacerlo arrancar a la primera, pero las luces no encendían. De pronto, la silueta abrió la puerta que estaba en la carretera y entró. En ese momento, mis luces se encendieron. Yo activé las luces largas para ver mejor qué era lo que estaba frente a mí, pero ya no había nada. Ni la silueta, ni la puerta, solo la carretera que se perdía en el horizonte. Puse el camión en marcha para irme de ahí. En cuanto pasé por donde yo había visto la silueta y la puerta, pude percibir un olor a azufre. Después de tener aquella experiencia, llegué a otra gasolinera. Ya iban a ser las 5 de la mañana. Necesitaba recomponerme para poder terminar el viaje, así que caminé al Oxxo que estaba cerca. Me compré algunas bebidas energéticas. Al ingresar al pequeño establecimiento, noté la mirada extraña del hombre que atendía la caja. Sin siquiera mediar palabra conmigo, comprobó la hora en su reloj y luego volteó a verme nuevamente. Cuando me acerqué a la caja para pagar, el hombre me preguntó de dónde venía y si yo era el que manejaba el camión. Respondí sus preguntas. El cajero me preguntó si se me había aparecido el innombrable. Yo no le respondí, simplemente afirmé con mi cabeza. Ellos. Hace ya algunos años comencé mi trabajo como médico. Cuando recién ingresé al primer hospital en el que trabajé, me asignaron mis primeras guardias. Aquí en México, las guardias son agotadoras. Duran 36 horas y apenas hay tiempo para descansar. A veces no se puede ni comer. Después de finalizar una de esas extenuantes guardias, me encontraba muy cansada. Mi pareja pasó por el hospital para llevarme a casa. Una vez que me dejó en casa, nos despedimos y yo me dirigí directamente a la cama, exhausto y deseando descansar. Desperté abruptamente al oír un golpe en la puerta de mi habitación. El sonido me puso en alerta porque no debería haber nadie en mi casa. Mi pareja tenía llave, por lo que no tocaría la puerta, simplemente entraría. Me levanté de la cama tratando de hacer el menor ruido posible. Llegué a la puerta y rápidamente la aseguré. Contacté a mi pareja por teléfono y le dije que alguien se había metido a la casa. Llegó lo más rápido que pudo. Antes de dirigirse a mi habitación, revisó la casa pero no encontró a nadie. Tampoco había muchos lugares donde alguien se pudiera esconder. Mi pareja sugirió que quizás el agotamiento había jugado con mi mente, generando esos sonidos en mi cabeza. Era una explicación razonable y decidí aceptarla como la verdad. Sin embargo, tras experimentar 3 incidentes más durante la misma semana, ya no podía atribuirlo a meras ilusiones de mi mente. Algo más estaba ocurriendo. Durante la semana que siguió, transcurrió sin que el sonido de golpes resonara en mi puerta ni una sola vez. La situación se repitió en la semana posterior tras cumplir con un turno de guardia en el hospital y regresar a casa exhausto después de más de 36 horas. Escuché un inesperado golpe, pero esta vez no provenía de la puerta de la entrada, sino parecía que había sido en algún lugar de la cocina. Con cautela salí de la habitación estando un poco nerviosa y me asomé hacia la oscuridad de la cocina. Recordé que había dejado las luces apagadas. No podía distinguir nada. Retrocedí y regresé a la habitación en busca de mi teléfono celular. Necesitaba su luz para poder ver algo. Con el celular en mano salí nuevamente y encendí la linterna. En el momento que apunté hacia la cocina, la licuadora se encendió. Aquello fue tan súbito que me hizo saltar soltando un grito muy fuerte. Debido al sobresalto, solté mi celular y el impacto lo apagó al instante. No tuve tiempo siquiera de distinguir dónde había caído. Mi agitación era tal que me vi obligada a sentarme en el suelo apoyada contra la pared. Me sentía mal, incapaz de regresar a mi habitación.
En medio de aquella situación percibí la voz de una mujer que rebotó por las paredes. No logré distinguir las palabras que pronunciaba. Estaba 100% segura de que claramente había escuchado una voz femenina. Luego de unos pocos segundos también pude escuchar una segunda voz. Se trataba de un niño. En eso, la puerta del cuarto que estaba a mi costado se cerró de golpe, haciendo que desapareciera la escasa luz que salía de ahí gracias a la lámpara que tenía al lado de mi cama. De repente, la voz del niño resonó nuevamente, acompañada por el sonido inequívoco de alguien saltando en la cama. Permanecí inmóvil en medio de la penumbra. Mi corazón estaba muy acelerado. De repente, aquella voz infantil volvió a escucharse. Se iba convirtiendo poco a poco en una risa. El colchón seguía haciendo ruido. Tal vez el niño que se estaba riendo estaba brincando sobre la cama. Contuve la respiración y luego hice lo único que se me vino a la mente. Con voz fuerte pregunté quién estaba ahí. Nadie contestó. Eso era bueno. La risa y la cama dejaron de escucharse. Me quedé quieta durante unos momentos. Entonces mi celular empezó a vibrar. Yo siempre lo ponía en vibrador cuando dormía para poder descansar sin que me molestaran. Sin levantarme del suelo y con movimientos torpes, empecé a buscar mi celular. Iba a gatas moviendo las manos intentando encontrarlo. Si me estaban llamando, la pantalla debería haberse encendido, pero esta al parecer se había dañado con el impacto. Finalmente logré encontrarlo y, presionando la pantalla en repetidas ocasiones, logré contestar. Lo que escuché del otro lado de la línea fue la risa de un niño. El celular resbaló de mis manos. Rápidamente me dirigí a mi habitación, pero al llegar a la sala, golpeé con mi pie derecho la afilada esquina del sillón. Sentí un agudo dolor. Caí hasta el suelo. El impacto fue seco. Mi cabeza chocó con fuerza contra el suelo. Aquel golpe me desconectó. Desperté cuando escuché que estaban tocando la puerta. Me dolía el pie y la cabeza. Me revisé con las manos y no estaba sangrando. Y por la luz que entraba por la ventana supe que ya era de día. La persona que tocaba la puerta era mi pareja. Me comentó que había estado llamándome y como nunca contesté, se preocupó y por eso estaba ahí en la casa. Yo le conté todo lo que estaba pasando durante la noche y debido a eso tomamos la decisión de que yo me mudaría a su casa y mi casa la pondríamos en renta. Tras platicarlo mucho, llegamos a la conclusión de que tal vez alguna energía del hospital se me había pegado y yo la había llevado hasta mi casa. Paciente. Esto me sucedió hace algunos años en mi trabajo como enfermero en un hospital de psiquiatría, en donde me tenían asignado fijo el turno de la noche. Había un paciente muy joven que habían hospitalizado. Tenía unos 3 días en la sala y estaba diagnosticado con una depresión muy fuerte. Lo peculiar era que el paciente decía que él no tenía nada, que alguien poderoso le había puesto un espíritu para dañarlo. Incluso decía que necesitaba un padre o un sacerdote para ser ayudado. Él como tal sí tenía síntomas típicos de un esquizoide, con la diferencia de que alguien con esquizofrenia no sabe diferenciar sus alucinaciones de la realidad. Pero este paciente decía que sí, que él sabía que tal cosa que veía o escuchaba no era real. Y luego de decir eso, mencionaba argumento tras argumento de por qué él podía percibir eso que no era real. Y la conclusión a la que siempre llegaba era que alguien le había lanzado una maldición y que por eso necesitaba a alguien que lo liberara. A veces, al paciente se le veía murmurar mientras caminaba por los pasillos. También volteaba la cara como si estuviera hablando con alguien más. Varios de los trabajadores, con tal de poder catalogarlo como esquizofrénico, al ver lo que platicaba solo, le preguntábamos al respecto, pero su respuesta siempre era la misma. No te preocupes, no es real, no hay nadie aquí. Así pasaron los días. Una noche enviaron a una muchacha a hacerme compañía. Ella acababa de entrar a trabajar ahí y querían que yo la capacitara.
Se suponía que las capacitaciones las debía hacer el encargado de la guardia. Yo solo era un médico más, pero como nunca protestaba, siempre me mandaban a los nuevos. En cuanto llegó, la noté un poco nerviosa. Era muy joven y era la primera vez que trabajaría con pacientes de padecimientos psiquiátricos, precisamente porque era su primera vez. La dejé que se fuera a dormir un rato para que no sintiera la noche tan larga y tan pesada. A eso de las 3 de la mañana, escuché unos pasos caminar rápidamente por el pasillo. Se trataba de la enfermera nueva. Llegó hasta donde me encontraba. Ella tenía cara de espanto. Le pregunté qué le pasaba y me respondió que cuando ya estaba dormida, alguien le tocó la frente. Cuando abrió los ojos, pudo ver algo, un bulto, y así de la nada simplemente desapareció. Le dije que fuéramos a realizar algunas actividades del turno para que se distrajera y pudiera calmarse. Fuimos a revisar que los pacientes estuvieran dormidos, pero cuando tocó ir a ver al paciente depresivo, lo encontramos despierto. Le pregunté cuál era el motivo para estar despierto. Él respondió que el espíritu lo había despertado para decirle que había ido a visitar a la nueva enfermera. La compañera se quedó pálida en cuanto escuchó eso y se retiró de ahí. Yo le pedí al paciente que se durmiera y él me aseguró que lo haría. Entonces fui a ver cómo estaba la enfermera. Ella estaba a punto de entrar en crisis. Resultó que era muy creyente de espíritus y fantasmas. Por eso, lo que había dicho el paciente le afectó mucho. Yo no, nunca he sido creyente, pero decidí compartir esta historia porque me pareció por lo menos interesante. Reloj. Después de un día largo y agotador en el trabajo, finalmente llegó el ansiado momento de la hora de la salida. Resido en el Estado de México, donde el transporte público está disponible hasta altas horas de la noche. Mientras me dirigía hacia la parada de las combis, no me preocupé por verificar la hora en mi reloj. Sabía que tenía margen de tiempo suficiente. Normalmente solía salir del trabajo entre las 10 y las 10:30 de la noche. Después de haber llegado a la parada, tuve que esperar pacientemente a que llegara la combi que seguía la ruta hacia mi casa. Mientras tanto, otras combis llegaban y partían, recogiendo y dejando a otras personas que también habían terminado su jornada laboral a esas horas de la noche. Finalmente, llegó la combi que había estado esperando. Sin embargo, a pesar de que había al menos otras 9 personas en la parada, solo yo subí a esa combi. Una vez a bordo, nos quedamos detenidos unos minutos, dando tiempo a que alguien más pudiera subir. Sin embargo, al ver que nadie más se acercaba, el conductor decidió arrancar. Para los que no saben, ir solo en una combi, independientemente de que sea de día o de noche, genera una sensación extraña. Por un lado, te sientes seguro sabiendo que es poco probable que alguien intente asaltarte, ya que sería poco beneficioso para los delincuentes. Sin embargo, no puedes evitar tener una ligera sensación de desconfianza en el fondo de tu mente. Para distraerme de esos pensamientos, decidí dirigir mi atención hacia afuera por la ventana. Nos acercábamos a un semáforo cuando el conductor de la combi me pidió que me alejara de la ventana mientras esperábamos en el semáforo. No entendí por qué me lo pidió, pero hice caso y me moví un poco para alejarme de la ventana. Una vez que la combi se detuvo, me encontré frente a un hombre que estaba recargado en una pared cubierta de grafitis. Era delgado, llevaba ropa descuidada y estaba visiblemente sucio. Sus rastas, que eran extremadamente largas, llamaron mi atención. Sin apartarse de la pared, el hombre me preguntó si sabía qué hora era. Antes de tener la oportunidad de responder, el conductor intervino y me aconsejó que simplemente lo ignorara. Sin embargo, el hombre volvió a preguntarme la hora, y para no parecer descortés, eché un vistazo a mi reloj. Marcaba exactamente las 11 en punto y se lo dije. El hombre me agradeció con una sonrisa. En ese momento noté que su boca estaba manchada de sangre y sus dientes también llevaban esas manchas rojas. Justo en ese instante, el semáforo cambió a verde y continuamos nuestro camino.
En ese momento, el conductor de la combi me preguntó cuál era mi parada, así que le dije el nombre del parque en el que me iba a bajar. Luego, de manera curiosa, quiso saber cuánto tiempo me tomaría caminar desde allí hasta mi casa. No me sentí cómodo con esa pregunta y se lo hice saber. Fue entonces cuando el conductor respondió: «Deberías recordar que te advertí que no le dieras la hora al hombre de las rastas, pues me dijo que aproximadamente 7 días atrás, aquel hombre de las rastas había abordado una de las combis con la intención de asaltar a todos los pasajeros. No llevaba ningún tipo de arma, parecía ser su primer intento. Sin embargo, una señora se dio cuenta de que el individuo no estaba armado y decidió tomar acción. En un acto de coraje, intentó arrebatarle el reloj que el delincuente le había quitado. Eso desató una reacción en cadena, ya que otros pasajeros también lo atacaron. Él, por alguna razón que nadie entiende, lo que hizo fue empezar a morder los brazos de las personas para que no recuperaran sus cosas. En medio del caos, alguien logró abrir la puerta lateral de la combi y, con la puerta estando abierta, entre varios, lo lanzaron fuera del vehículo en movimiento. El hombre de las rastas cayó en el carril de al lado y fue atropellado por un autobús. Yo me quedé intrigado y le pregunté al conductor cómo era posible que estuviera diciendo que el de las rastas había muerto si yo lo acababa de ver. Yo me quedé intrigado y le pregunté al conductor cómo era posible eso, y lo que me contestó fue: «Lo que viste era un muerto, y ahora el muerto sabe que tienes un reloj y te lo va a querer robar». El conductor añadió que ese era el motivo por el cual había querido saber cuánto tiempo me tomaría llegar de la parada al parque, ya que si era una distancia considerable, lo más probable era que el de las rastas me alcanzara antes de que llegara a mi casa. Le dije que no me parecía divertido, pero él insistió en que estaba hablando en serio. Me explicó que podía ayudarme. Me haría el favor de llevarme hasta la puerta de mi casa. Sin embargo, en ese caso, tendría que esperar a que él terminara de hacer algunos recados, lo cual tomaría aproximadamente media hora. Le pregunté al conductor si esto implicaría un costo adicional. Él me aseguró que no, explicándome que lo hacía debido a una experiencia previa en la que uno de sus pasajeros habituales había sido alcanzado por el hombre de las rastas. No quería cargar con la responsabilidad de otra muerte en su conciencia, por lo que estaba dispuesto a llevarme a casa, siempre y cuando no estuviera demasiado alejada de la ruta. Le di mi dirección y el conductor afirmó que para él no había problema, pero que la decisión final era mía. Lo noté tan seguro de lo que me estaba diciendo que acepté esperar en la combi hasta que él hiciera sus mandados. En primer lugar, se detuvo en una estación de servicio para cargar combustible y luego continuamos nuestro camino hacia un cajero automático. Después pasó a comprar su cena y de ahí condujo rumbo a mi casa. Sin embargo, hubo un problema. Faltaban 5 cuadras para llegar cuando se ponchó una llanta de la combi. Ambos nos bajamos a revisar. El conductor no traía repuesto. Marcó para pedir apoyo. Le respondieron que en 20 minutos llegaría alguien a auxiliarlo. Yo ya quería llegar a mi casa, así que le di las gracias y me fui caminando. Al avanzar 2 cuadras, detrás de mí empecé a escuchar cómo alguien se estaba acercando. No quise voltear, simplemente caminé más rápido, pero mientras más rápido me movía, los pasos también aceleraban. En eso, cuando llegué a una esquina, escuché una voz. ¿Sabes qué hora es? Sentí que el tiempo se detuvo. A unas cuantas casas hacia mi mano derecha estaba un local de comida abierto. Eso me quedaba más cerca que mi casa, así que rápidamente corrí y llegué al puesto. Me senté en una pequeña mesa con 4 sillas. Las personas que atendían notaron que yo estaba muy agitado. Me preguntaron si estaba bien. Les dije que había escapado de alguien que me quiso asaltar. Les pregunté a qué hora cerraban. Me dijeron que a la 1 de la mañana, así que con tal de que pasara el tiempo me quedé a cenar ahí.
El señor que cocinaba me comentó que en cuanto cerraran podía acompañarme a mi casa si no estaba muy lejos. Yo le contesté que me vendría muy bien si me hacían ese favor. Me quedé ahí hasta la 1:30 de la mañana. El cocinero y otro empleado me acompañaron a mi casa. Al llegar les di 100 pesos por el favor. Cerré bien la puerta, aseguré todas las ventanas, encendí todas las luces y me fui a acostar. Después de entonces y hasta el día de hoy, no he vuelto a ver al hombre de las rastas. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.